En el sagrado templo zodiacal donde la materia se encuentra con el espíritu, en ese trono de tierra fija que guarda la sabiduría de los antiguos ciclos, se alza la figura de Tauro, el guardián silencioso del sentir profundo. Allí donde otros signos se desbordan en palabras, Tauro permanece, majestuoso y firme, en el eje invisible de lo que no se dice, pero se siente con una intensidad que reverbera en lo eterno. Es el signo que no necesita alzar la voz para estremecer los cimientos de una habitación. Su poder nace desde la raíz de lo ancestral, de la conexión pura con lo tangible, con lo real, con lo que vibra por debajo del lenguaje. Su silencio no es vacío, es templo. Es continente de memorias, es altar de emociones que no se explican, solo se perciben. El silencio telepático de Tauro es una armadura de jade y mármol, pesada y preciosa, que no encierra, resguarda. Protege no solo lo que siente, sino también lo que el entorno aún no ha podido reconocer en sí mismo. Tauro es la roca que percibe la tormenta mucho antes de que estalle. Capta con su cuerpo y su alma las tensiones del ambiente, las emociones calladas de quienes lo rodean, los gestos imperceptibles que revelan el verdadero rostro de una situación. No necesita palabras para escuchar. Su cuerpo es antena, su corazón es radar, y su mente, el archivo silencioso de todo lo que no se dijo, pero se sintió con la crudeza de la verdad desnuda. En su mundo, el lenguaje es secundario. Para Tauro, el alma se expresa en vibraciones, en miradas sostenidas, en gestos mínimos, en la piel erizada, en el aire que cambia de densidad cuando alguien entra en una habitación con el corazón lleno de algo que no puede nombrar. Él lo percibe. Y lo guarda. No como quien acumula, sino como quien honra. Lo que otros desechan por no saber comunicar, Tauro lo conserva como un eco valioso, una joya emocional que quizás más adelante necesite ser devuelta a su dueño. Porque Tauro no olvida. Cada palabra no dicha queda inscrita en su memoria sensorial, como si su carne tuviera una segunda piel invisible que lo archiva todo. Este poder mental emocional es la alquimia de la presencia taurina. No hay tormenta más imponente que un Tauro que calla sabiendo. No hay mirada más profunda que la de un Tauro que comprendió sin que le explicaran. El verdadero poder no se ostenta, se contiene. Y en eso, Tauro es un maestro. Su silencio no es pasividad, es dominio interno. Es elección de no reaccionar, sino observar. De no imponer, sino comprender. En esa pausa fértil, en ese espacio entre lo que se siente y lo que se dice, Tauro crea un campo energético que transforma. Su sola presencia calma o incomoda, dependiendo de qué tan en paz esté el alma de quien lo mira. Detrás de cada uno de sus silencios hay una galaxia de pensamientos ordenados como constelaciones. Cada emoción que pasa por su cuerpo es tamizada por la tierra sabia de su elemento. Nada se escapa. Nada lo roza sin dejar huella. Es una memoria viviente del sentir del otro. Su comunicación no se da por la boca, sino por el campo vibratorio que emana. Puede mirar a alguien a los ojos y desnudarlo por completo sin decir una palabra. Puede amar sin declararse, puede despedirse sin irse, puede perdonar sin nombrarlo. Su lenguaje es el de las raíces, que no se ven, pero sostienen todo. El silencio telepático de Tauro es un poder que desarma, porque en él hay una dignidad inquebrantable. No responde a lo agresivo con lo mismo. No entra en el juego de lo reactivo. Él espera, siente, procesa, y elige. Y cuando decide hablar, cada palabra cae como una piedra preciosa sobre la mesa. Pero si no lo hace, su energía ya lo ha dicho todo. Es el tipo de alma que deja una impresión imborrable sin necesidad de dejar una nota. Es el tipo de presencia que sigue resonando en la mente de otros mucho después de que se ha marchado. Porque no gritó, pero su silencio gritó en otro idioma. Uno que solo se entiende con el alma. En el campo de batalla emocional del zodiaco, donde los demás signos quizás discuten, lloran o explotan, Tauro permanece como una montaña. Silenciosa, sí, pero vibrante. Su campo energético es tan denso que quienes se acercan a él lo sienten aunque no comprendan por qué. Su presencia calma o enciende, dependiendo de lo que haya dentro de quien se cruza en su camino. Tauro no transforma a los demás con teorías, los transforma con ejemplo. Con presencia. Con ese lenguaje secreto que va directo al plexo solar, donde se sienten las verdades sin necesidad de prueba. Hay en Tauro una conexión primigenia con lo emocional que no necesita explicación ni lógica. Es la tierra fértil que sabe cuándo germinará una semilla,
aunque desde la superficie no se vea. Por eso, su silencio es sabio. Porque confía en el proceso. Porque sabe que no todo se dice, pero todo se sabe. Tarde o temprano, lo que se siente encuentra su cauce. Y si no lo hace por palabras, lo hará por energía. Lo hará por actos. Lo hará por esa vibración muda que queda en el aire cuando Tauro ha sentido algo tan intensamente que lo ha hecho eterno. Y es así como este signo enseña, sin manual, sin discurso, sin doctrina. Enseña con su ser. Con su forma de habitar el mundo, de sentir sin ruido, de amar sin estridencia. En su silencio hay un poder que estremece. Porque calla, pero deja marca. Porque no habla, pero guía. Porque no explica, pero revela. Tauro es la raíz invisible del cambio profundo. La energía que sostiene el mundo sin pedir reconocimiento. Es el eco de lo verdadero. La certeza muda que transforma. La piedra que sostiene el templo. El corazón que escucha antes de juzgar. La mente que siente antes de entender. El alma que ama antes de prometer. Y así, sin decir nada, lo dijo todo. El silencio telepático de Tauro está profundamente vinculado a su regente, Venus, y esta conexión configura una dimensión aún más compleja y trascendental de su poder emocional. Venus, la diosa del amor, la belleza, la atracción y el valor, le otorga a Tauro una sensibilidad estética y afectiva tan sutil como poderosa. Pero a diferencia de Libra, que expresa la armonía desde la palabra y la idea, Tauro la encarna desde la presencia y la vibración. Lo que vibra en el interior del alma taurina es belleza silenciosa, una armonía que se vive desde los sentidos y se transmite sin necesidad de hablar. Tauro es el canal terrenal por el cual la belleza de Venus se manifiesta en lo concreto. Y por eso, cuando calla, no está ausente, está esculpiendo belleza en la energía que emite. Este signo posee una capacidad singular para leer los ritmos del alma ajena. Así como puede sincronizarse con los ritmos de la Tierra, de las estaciones, de los ciclos biológicos, también puede acompasarse con los movimientos emocionales más sutiles del otro. Y cuando lo hace, no se entromete. No interrumpe. No invade. Permanece presente desde un respeto reverencial. Tauro no necesita dominar para guiar, ni corregir para elevar. Basta con que esté allí, vibrando en su centro, arraigado en su eje, para que los demás comiencen a recordar lo que habían olvidado de sí mismos. Es ese tipo de alma cuya sola presencia puede provocar el despertar de una verdad dormida en otro corazón. La fuerza de su silencio también está íntimamente conectada con el tiempo. Tauro es regido por la lentitud sagrada. Donde otros corren detrás de resultados inmediatos, él entiende que lo auténtico necesita madurar. Por eso su silencio no es simple prudencia, es sabiduría del tiempo interno. No apresura respuestas porque sabe que las respuestas verdaderas no se fabrican, se revelan cuando están listas. En ese intervalo, en esa maduración silenciosa, Tauro va modelando internamente lo que luego será un acto certero, una palabra justa, una decisión inquebrantable. Así construye su camino, sin alarde, sin premura, pero con una certeza que sacude el alma. Cuando Tauro siente profundamente y no lo expresa verbalmente, lo transfiere al cuerpo. Sus emociones no se evaporan, se cristalizan en sensaciones físicas, en tensiones, en vibraciones corporales. Por eso es tan importante para este signo mantenerse en contacto con el cuerpo y la naturaleza. Porque es a través del cuerpo que depura lo que no dice. A través del arte, del canto, de la danza, del trabajo manual, del contacto con la tierra, canaliza los sentimientos que no verbaliza. No es indiferente, ni frío. Todo lo contrario. Es tan sensible que muchas veces solo puede contener lo que siente desde lo físico, desde lo tangible. Su amor es hecho pan, es hecho abrazo, es hecho silencio compartido al lado de quien ama, sin necesidad de palabras que empañen lo sagrado del momento. Este poder telepático que lo habita lo conecta con una memoria emocional colectiva que trasciende al individuo. Tauro puede ser el depositario de emociones que no son suyas, pero que siente como propias. Es el contenedor silencioso del dolor de los otros, del miedo de quienes no se atreven a reconocerlo, del amor que no se atreven a confesar. En su interior puede haber un remanso emocional donde las almas ajenas reposan sin saberlo. Y ese es uno de sus mayores actos de amor, recibir sin reclamar, sostener sin exigir, abrazar desde el silencio. Porque Tauro no busca reconocimiento, busca verdad.
Y muchas veces la verdad no se dice, se vive. La potencia mágica de su silencio es también su escudo. Allí donde la vida exige respuestas rápidas, reacciones impulsivas, afirmaciones constantes de identidad, Tauro se retira a su caverna interior. Desde ese santuario, se conecta con su centro y filtra lo que merece ser atendido. Esta capacidad de permanecer en su eje le otorga una autoridad natural. Puede estar rodeado de caos, pero él es el árbol que no se dobla ante la tormenta. Desde su silencio, observa, digiere, y cuando el momento llega, actúa con una firmeza que no deja lugar a dudas. Es esa clase de fuerza que no se impone, pero tampoco se detiene. Que no busca protagonismo, pero termina guiando. El alma de Tauro tiene un profundo respeto por lo que no se dice. En un mundo que grita, que demanda, que se sobreexpone, este signo guarda como un tesoro lo íntimo, lo auténtico, lo que se cuece en lo hondo. Sabe que hay promesas que se rompen por hablarlas antes de tiempo. Sabe que hay sueños que se marchitan al ser compartidos sin maduración. Por eso cuida su mundo interior como se cuida una semilla. Lo protege del ruido externo. Lo nutre con actos simples, con silencios nutritivos, con pausas llenas de intención. Porque sabe que todo florece cuando es tiempo. Y que todo lo importante se construye desde adentro hacia afuera. Cuando otros se desesperan por hacerse entender, Tauro sabe que el verdadero entendimiento sucede en otro nivel. En el nivel donde los cuerpos hablan sin moverse, donde las almas se reconocen por vibración, donde una presencia basta para sanar. Por eso, incluso cuando sufre, no se descompone. Incluso cuando ama con toda el alma, no lo grita. Incluso cuando perdona, no lo anuncia. Porque en su mundo, lo esencial no se demuestra, se encarna. Y encarnar el amor, la lealtad, la paz, la constancia, es mucho más poderoso que nombrarlos. La herencia espiritual de Tauro es la del guardián del valor. No del valor económico, sino del valor existencial. El valor de estar. El valor de sostener. El valor de permanecer fiel a uno mismo. Cada silencio suyo es un acto de coraje. Un testimonio de su fidelidad a lo que siente, a pesar de que el mundo demande explicaciones. Es el guerrero que no empuña espada, pero cuya sola determinación disuade al enemigo. Es el amante que no promete, pero cuya lealtad es roca inquebrantable. Es el sabio que no enseña desde el púlpito, sino desde el ejemplo. Su vida entera es un mensaje que no necesita ser pronunciado. Porque vibra. Porque toca. Porque transforma. En ese silencio telepático, Tauro se eleva como una fuerza ancestral que conecta el presente con lo eterno. Una energía que sana, que nutre, que acompaña desde las raíces. Allí donde otros pasan sin dejar huella, Tauro deja una impronta invisible pero indeleble. Y así, aunque no diga nada, su presencia marca el alma de quien lo cruzó. Porque no hay gesto más potente que la constancia silenciosa. No hay amor más hondo que el que se expresa en el silencio fértil. No hay poder más elevado que el de quien sabe que no necesita decir nada para que el mundo escuche. El silencio telepático de Tauro es también un campo magnético. Una fuerza de atracción que opera más allá de lo visual, más allá de lo audible, en un nivel de percepción donde las almas se reconocen por su vibración esencial. La constancia de su energía, la firmeza de su aura, la serenidad con la que ocupa el espacio, generan una resonancia que actúa como un faro en medio del ruido. Hay quienes se acercan a él sin saber por qué, solo porque sienten algo inexplicablemente verdadero. Es el llamado sutil de una presencia que no busca impresionar, pero que magnetiza porque transmite confianza, refugio, sustento. La energía de Tauro no empuja, invita. No exige, permite. No agita, estabiliza. En ese silencio suyo vive una sabiduría telúrica. Tauro no analiza desde el intelecto abstracto, sino desde el contacto profundo con la materia viva. Su comprensión del mundo es sensorial, intuitiva, corporal. Capta las verdades no por argumentación, sino por vibración. La tierra que lo rige lo vincula con la realidad en su forma más pura, más honesta, más tangible. Esta capacidad de conectar con lo esencial le permite ver lo que otros no ven, sentir lo que otros ignoran, y sostener procesos que para otros serían intolerables. Porque ha aprendido a escuchar la voz del tiempo. Ha aprendido a respetar los silencios, incluso los suyos, como etapas necesarias en el crecimiento del alma.
Cuando un Tauro calla, no está cediendo. Está observando, respirando, interiorizando. Está dialogando con las capas más profundas de sí mismo, y a la vez con los hilos invisibles que conectan todo con todo. Es un intercambio silencioso entre su interior y el alma del mundo. Esa conversación no requiere palabras porque se expresa en sensaciones, en intuiciones, en presencias. Por eso su poder no siempre es comprendido de inmediato. Actúa en el plano invisible. Afecta los tejidos sutiles del destino. Tauro transforma sin invadir. Desde su centro, mueve las placas internas del entorno. Como la fuerza de la tierra que sostiene los bosques sin hacer ruido. Esta conexión con la tierra le otorga una estabilidad emocional que no proviene de la negación del sentir, sino de la profundidad con que lo vive. Su aparente inmovilidad es una elección sabia, no una falta de emociones. Dentro de él, los sentimientos son volcanes dormidos, ríos subterráneos, fuegos lentos que todo lo penetran. Pero no los deja estallar sin más. Los cocina a fuego lento, los moldea, los madura. Porque sabe que las emociones no son para ser arrojadas al viento como dardos, sino para ser comprendidas, digeridas, hechas parte de su sabiduría interna. Por eso, cuando Tauro finalmente habla desde el alma, sus palabras tienen el peso de una montaña que ha estado conteniendo siglos de sentido. La voluntad taurina, anclada en su cualidad fija, le permite sostener no solo sus propios procesos internos, sino también los procesos emocionales de quienes lo rodean. Es el signo que puede soportar el caos sin derrumbarse, que puede estar al lado de alguien en crisis sin absorber su angustia, simplemente permaneciendo presente, sólido, contenedor. Esa presencia es un regalo que muy pocos comprenden en su real magnitud. Porque en un mundo donde todos hablan, donde todos corren, donde todos reaccionan, alguien que permanece firme, sin dramatismo, sin juicio, sin necesidad de explicaciones, se convierte en un pilar de sanación. Tauro es también el alquimista emocional del zodiaco. No porque transforme con rapidez, sino porque convierte la densidad en oro a través del tiempo. Todo lo que siente, incluso el dolor, incluso la pérdida, incluso el desencanto, se transforma en él en materia fértil. Es capaz de cultivar belleza a partir del silencio del sufrimiento. De crear armonía a partir de lo que otros considerarían caos. Su capacidad de resiliencia no es resistencia mecánica, sino transmutación sagrada. Toma el peso de las emociones calladas, de las palabras que no se dijeron, de los gestos no correspondidos, y los convierte en arte, en compromiso, en estructura, en ternura duradera. Su energía opera en la frecuencia del amor constante, del amor que no necesita reafirmarse cada día con palabras porque se manifiesta en hechos. El amor de Tauro no es una promesa, es una raíz. No es un fuego fugaz, es un calor permanente. Y eso se traduce en su manera de callar, de respetar el proceso del otro, de no intervenir donde no fue llamado, de no forzar lo que aún no está maduro. Su amor puede ser silente, pero está en cada gesto, en cada mirada, en cada silencio compartido. Y ese amor, aunque no se diga, se siente. Se queda. Se enraiza. La conexión de Tauro con el cuerpo también es parte de este poder silencioso. Porque en él, la intuición no es una idea flotante, es una sensación física, una vibración que le habla desde el pecho, desde el estómago, desde la piel. Y esa sensibilidad corporal lo conecta con la vida de forma directa. Le permite detectar verdades que aún no han sido reveladas, captar tensiones que nadie nombró, intuir decisiones antes de que sean tomadas. Este nivel de percepción encarnada lo convierte en un oráculo viviente, aunque rara vez se lo nombre así. Porque su sabiduría no se predica, se vive, se siente, se transmite como un legado invisible que marca a quienes lo rodean. Tauro representa la fidelidad al propio sentir. La lealtad a la esencia interna, incluso cuando el mundo no la reconoce, incluso cuando todo a su alrededor cambia, incluso cuando la vida parece exigir otra cosa. En un plano más profundo, es un recordatorio viviente de que el alma necesita estabilidad, raíces, silencio, cuerpo y belleza para florecer. Y por eso, incluso en su callar, está construyendo. Está sembrando. Está preparando el terreno para que lo auténtico se manifieste. Este poder callado también le permite crear vínculos emocionales profundos y duraderos. Porque al no hablar de más, no gasta energía en lo superficial. Su manera de vincularse está basada en la autenticidad. Quien se gana la confianza de Tauro accede a un mundo interior que es vasto, cálido y real.
Y una vez dentro, se encuentra con un ser que, aunque no lo diga, está dispuesto a estar, a sostener, a cuidar. Esta profundidad emocional, lejos del drama y la exhibición, crea relaciones que trascienden el tiempo. Relacionarse con Tauro es una experiencia de crecimiento silencioso. Es ser visto sin ser juzgado. Es ser sentido en lo no dicho. Es ser amado desde lo esencial. En este silencio vibrante de Tauro se manifiesta una cualidad espiritual olvidada por muchos, la fuerza de la presencia sin necesidad de explicación. Porque la verdad más elevada no necesita ser dicha para ser real. Se manifiesta en el cuerpo, en la mirada, en el acto coherente, en la lealtad cotidiana. Y es allí donde Tauro se revela como el canal encarnado de una verdad eterna, que lo esencial no grita, que lo sagrado no se apura, que lo auténtico no se impone. Se vive. Se vibra. Se sostiene. Así, el silencio telepático de Tauro no es solo una herramienta emocional, ni solo un rasgo de carácter. Es un lenguaje del alma que trasciende la mente. Es una herencia cósmica. Es un poder espiritual que, cuando se activa, deja una huella indeleble en el tejido invisible del mundo. Porque hay silencios que no son ausencia, sino presencia plena. Y en ese silencio, Tauro es inmenso. Es raíz, es roca, es templo, es verdad. El silencio telepático de Tauro no solo es presencia firme y energía contenedora, sino también una corriente ancestral que fluye a través del linaje de la Tierra misma. Es un silencio que resuena con las memorias del planeta, con la sabiduría arcaica de los árboles que han vivido siglos y de las piedras que han presenciado las eras. Tauro, como signo fijo de Tierra, no habita el tiempo lineal. Habita un tiempo circular, espiralado, donde el presente es una reverberación del pasado y una semilla del futuro. Desde esta perspectiva, su callar no es mera quietud, sino un acto de escucha profunda a los pulsos más antiguos del alma humana. Es un receptáculo vivo de la conciencia colectiva, una antena natural que capta no solo lo que el otro siente, sino lo que la humanidad necesita recordar. Su vínculo con la fertilidad va más allá de lo físico. Es un canal que transforma lo denso en creación. Allí donde muchos ven estancamiento, él ve maduración. Donde otros desesperan por resultados inmediatos, él confía en los procesos orgánicos. Su cuerpo, su mente, su alma funcionan como un santuario para la alquimia del crecimiento. Guarda en su interior la capacidad de gestar nuevas realidades, de sostener visiones a largo plazo que otros no tienen la paciencia de encarnar. Su silencio contiene proyectos no dichos, ideas germinales, sueños enraizados que algún día darán fruto. No habla de lo que está creando porque sabe que lo sagrado necesita protección. El silencio para él es tierra fértil donde lo invisible toma forma antes de hacerse visible. El aspecto más profundo de su poder telepático no está solo en su capacidad de captar lo que el otro siente, sino en su habilidad de redirigir la energía emocional sin pronunciar palabra. Tauro puede absorber la tensión emocional del entorno y canalizarla hacia formas más armoniosas. Su sola presencia puede transformar el clima de un espacio sin intervención explícita. Se convierte en un nodo de estabilidad en medio del caos, no porque niegue el conflicto, sino porque ofrece una alternativa vibratoria. Su vibración interna es coherente, es constante, es segura. Esa coherencia es su mayor don espiritual. En un mundo donde la incoherencia interna es la norma, Tauro ofrece la posibilidad de un alineamiento total entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Desde la astrología esotérica, Tauro es la fuerza que contiene la luz del Buda. La sabiduría silenciosa que se alcanza a través de la experiencia directa con lo real, con lo concreto, con lo esencial. Es el signo que enseña a ver lo divino en lo simple, a descubrir el espíritu dentro de la materia, a encontrar paz no en lo trascendental abstracto, sino en el latido mismo de la existencia. Por eso, su silencio no es vacío, es espacio sagrado. Un campo vibracional donde el alma puede reposar, donde el ruido se disuelve, donde la verdad interna se revela sin esfuerzo. Su forma de comunicarse es una meditación constante, una contemplación viva que invita al otro a bajar el ritmo, a habitar el cuerpo, a conectar con lo real. Tauro es también el protector silencioso. Aquel que, sin anunciarlo, cuida. Que permanece firme al borde del abismo sin hacer espectáculo de su coraje. Que aguanta sin exigir reconocimiento. Su lealtad es telúrica, no necesita juramentos ni contratos. Cuando elige estar, está.
Y su forma de estar es tan sutil y constante que muchas veces solo se percibe cuando falta. Su silencio es un escudo que protege a los suyos del exceso, del desborde, del ruido innecesario. Se convierte en una especie de campo de fuerza que amortigua los golpes de la vida. No necesita hablar para cuidar, porque su cuidado es vibración, es constancia, es calor silencioso que abraza sin agobiar. La energía taurina posee una ética silenciosa. Una integridad que no se anuncia, pero que guía cada gesto. Hay en él una coherencia moral que se sostiene incluso en soledad, incluso cuando nadie observa. Y esa coherencia es revolucionaria, porque demuestra que no se necesita validación externa para vivir con verdad. Su vida se convierte así en una enseñanza tácita. No necesita predicar, no necesita convencer. Su forma de habitar el mundo es en sí misma una declaración de principios. Cada elección, cada renuncia, cada espera paciente es una afirmación de su fe en el proceso, en lo natural, en lo duradero. Su silencio entonces no es pasividad, es afirmación sin confrontación. Es fuerza sin violencia. Es firmeza sin rigidez. En los vínculos, Tauro encarna una dimensión sagrada del amor, la permanencia. No la permanencia por apego, sino por decisión consciente. Cuando ama, se convierte en un templo donde el otro puede habitar sin miedo. Sostiene los silencios incómodos, los momentos de distancia, las fases de oscuridad emocional, sin retirarse, sin reprochar, sin dramatizar. Su telepatía afectiva le permite estar en sintonía incluso en la ausencia. Su amor es presencia silenciosa que no exige, pero sostiene. Que no demanda, pero nutre. Que no controla, pero cuida. Es un amor que no se consume en el fuego de la urgencia, sino que se fortalece con el tiempo, como la tierra que se hace fértil tras años de reposo. También hay una dimensión profundamente creativa en el silencio de Tauro. Porque su energía es fértil, y donde hay fertilidad, hay posibilidad de creación continua. Sus pensamientos no expresados, sus emociones contenidas, sus intuiciones no reveladas, son semillas que algún día florecerán en arte, en música, en diseño, en belleza palpable. Tauro es el escultor del tiempo, el jardinero del alma, el tejedor paciente de una vida con sentido. Y su proceso creativo comienza en el silencio, en ese espacio interior donde el alma conversa con lo eterno. Su poder no está en la velocidad, sino en la profundidad. Cada creación suya lleva la marca del tiempo que se tomó para nacer. En un nivel mítico, Tauro es el guardián de los misterios de la encarnación. El signo que enseña a habitar el cuerpo como templo, la materia como expresión del espíritu. En su silencio hay aceptación radical de la vida como es. No como renuncia, sino como rendición amorosa a lo que es real, a lo que es verdadero, a lo que está aquí. Esa aceptación crea una paz profunda que se transmite a todo lo que toca. Es el poder de sanar sin hablar, de consolar sin palabras, de contener sin poseer. Porque el alma de Tauro está conectada con la certeza de que lo verdadero no necesita ser defendido, solo necesita ser vivido. Y por eso, cuando calla, cuando simplemente permanece, cuando escucha sin juzgar y observa sin apresurar, está ejerciendo uno de los poderes más olvidados de nuestra era, el arte de ser. Ser con todo su cuerpo, con toda su energía, con toda su alma. Ser sin adornos, sin máscaras, sin necesidad de ser comprendido. Esa autenticidad radical, esa encarnación silenciosa del ser esencial, es su mayor regalo al mundo. Un recordatorio de que no todo lo importante se dice. De que no todo lo profundo se explica. De que hay verdades que se entienden solo cuando alguien, como Tauro, las encarna sin pronunciar una sola palabra. El silencio telepático de Tauro también es una frontera invisible entre los mundos. Es un umbral entre lo material y lo sutil, un portal donde la conciencia trasciende la lógica y accede a los códigos más antiguos del alma. Allí, en esa quietud cargada de vibración, Tauro se convierte en puente entre la forma y la energía, entre el instinto ancestral y la presencia divina. Este signo, gobernado por Venus, no solo busca la belleza, sino que es capaz de contenerla sin necesidad de ostentarla. Su silencio no es vacío, es plenitud contenida. Es un cántico sin sonido que susurra en la frecuencia de lo esencial, que canta desde las raíces hasta la copa de los sueños. El universo confía en Tauro para custodiar los misterios de la encarnación, porque no teme a la densidad, ni huye del dolor. Al contrario, lo abraza, lo transforma y lo convierte en estructura amorosa.
En los momentos donde otros se disuelven en el torbellino de la incertidumbre, Tauro se convierte en eje. Su centro no se pierde ni siquiera en medio del derrumbe. Esa fuerza tranquila es un tipo de liderazgo silencioso, una guía que no se impone con palabras, sino que inspira desde la presencia. Hay algo en su forma de habitar el mundo que recuerda a los mitos de gigantes dormidos, seres colosales que no necesitan moverse para ejercer influencia, cuya sola respiración hace temblar las estructuras invisibles de la realidad. Cuando Tauro permanece en silencio, el mundo se reorganiza en torno a él. Las energías buscan su eje, los impulsos se calman, el caos encuentra límites naturales. Su poder reside en no forzar, en no acelerar, en no rendirse al espectáculo. En un tiempo donde la ansiedad es venerada, su temple es un acto de rebeldía sagrada. El cuerpo de Tauro, como extensión de su conciencia, se convierte en un instrumento de sintonización. Cada fibra muscular, cada latido, cada sensación, es parte de un lenguaje sin palabras que comunica más de lo que cualquier discurso podría lograr. Esta conexión íntima con la materia le permite captar vibraciones sutiles que otros ignoran. La piel de Tauro siente antes que sus oídos escuchen. Sus músculos recuerdan antes que su mente entienda. Esta sensibilidad no siempre es visible, pero es profunda, intacta, fértil. Por eso, puede estar en un lugar y saber si algo está fuera de lugar sin necesidad de buscar explicaciones. Su cuerpo le habla como la tierra le habla al agricultor que ha pasado la vida leyéndola. Ese vínculo encarnado con lo que vibra por debajo de la superficie le otorga una percepción que otros llamarían mágica, aunque en él es instinto puro, conexión primordial, sabiduría encarnada. Tauro no necesita hablar para cambiar el curso de una relación, una conversación o una decisión. Basta un gesto, una mirada, un silencio denso de intención. Porque su energía está tan alineada con su sentir que cualquier expresión suya es verdadera, sin adornos. Y esa autenticidad resuena en quienes lo rodean, tocando algo profundo, primitivo, que despierta una memoria olvidada, la de lo que es real. Cuando alguien ha estado cerca de Tauro en su forma más pura, es muy difícil volver a conformarse con lo superficial. Deja una marca que no se ve, pero que transforma. Porque no impone nada, simplemente encarna lo que otros temen ser. Su sola integridad desvela las máscaras ajenas. Su calma refleja el vértigo de quien no tiene centro. Su lealtad desnuda la fragilidad de las promesas huecas. En lo más profundo, el silencio de Tauro es también una protección para el alma. No todo puede ni debe ser dicho. Hay sentimientos que son tan sagrados que el solo intento de verbalizarlos los profana. Tauro lo sabe, y por eso elige callar. No por cobardía, sino por respeto. No por desconexión, sino por reverencia. Algunos silencios no son ausencia, sino un acto deliberado de preservación. Guardar dentro de sí ciertas emociones, ciertos vínculos, ciertos sueños, es una forma de honrarlos. Tauro es guardián de estos secretos del alma, y por eso muchas veces carga con mundos enteros que nunca revelará. Pero lo que guarda, lo nutre. Lo que no dice, lo honra. Y lo que no muestra, florece en su interior hasta convertirse en parte de su fortaleza. Astrológicamente, Tauro está regido por Venus, y ese Venus no es solo deseo o estética, sino el principio que armoniza, que crea equilibrio, que encuentra placer en lo simple. Esta regencia le otorga una capacidad de consagrar lo cotidiano, de hacer del presente algo sagrado. En su silencio habita una ceremonia constante. Cada paso que da, cada espacio que habita, se transforma por su simple contacto. No necesita palabras para bendecir, porque su energía está en armonía con la vida misma. Vive con un pie en lo visible y otro en lo invisible, como un druida moderno que entiende que la realidad no se domina, se honra. Que las emociones no se fuerzan, se acompañan. Que el amor no se pide, se ofrece sin estridencias. Su poder radica en hacer de cada día una ofrenda, de cada silencio una oración. Tauro también representa la gran resistencia a las tormentas internas y externas. Su capacidad de sostener, de esperar, de permanecer, no es inercia ni terquedad, es la expresión de una sabiduría profunda que conoce el valor del tiempo. En una sociedad adicta a la inmediatez, su paciencia es revolucionaria. No necesita correr para alcanzar lo que le pertenece. Sabe que lo que es suyo llega, porque está en sintonía con el ritmo natural de las cosas. Y en esa certeza, construye. Lento, sólido, desde adentro.
Porque todo lo que Tauro crea lleva su alma tejida en cada fibra. Nada es superficial, nada es improvisado. Por eso, cuando se manifiesta, su obra perdura. Porque su silencio ha sido el laboratorio donde la vida ha sido destilada hasta su esencia más pura. En la dimensión espiritual, el silencio de Tauro es una invitación a la reconexión con lo verdadero. Es un llamado a detenerse, a escuchar el cuerpo, a mirar el cielo sin prisa, a recordar lo que la mente olvida en medio del ruido. En él habita la promesa de que es posible vivir con profundidad sin necesidad de decirlo todo, de explicarlo todo, de demostrarlo todo. Su presencia nos recuerda que existe un tipo de fuerza que no se impone, pero que transforma. Un tipo de amor que no necesita pruebas, porque simplemente está. Un tipo de poder que no brilla para ser visto, pero cuya luz interior alumbra los procesos más importantes del alma. Tauro es la tierra que vibra. El músculo que recuerda. El corazón que no grita, pero late con una intensidad que reverbera en los que pueden sentir más allá del oído. Su silencio no es un muro, es un campo fértil donde germina lo que el alma ha estado esperando. Allí donde todo grita por ser visto, Tauro guarda su verdad como una joya en lo más profundo. No porque no la valore, sino porque sabe que lo valioso no se expone al azar. Su silencio es custodia, es arte, es sabiduría ancestral latiendo en el cuerpo de quien ha elegido ser raíz antes que espectáculo. Y esa elección, una y otra vez, transforma el mundo desde sus cimientos más invisibles. El silencio telepático de Tauro no solo es canal sutil y campo fértil, sino también una manifestación viva de la conciencia cósmica que ha elegido encarnarse en la materia para enseñarla a recordar su sacralidad. En el mapa celeste, Tauro es el segundo signo del zodiaco, y como tal, representa la consolidación de la existencia tras el impulso primordial del nacimiento que da Aries. Pero en ese segundo aliento de la creación, lo que aparece no es simplemente la forma, sino la conciencia de la forma. Tauro es el guardián de lo encarnado, del cuerpo como templo, de la vida como ceremonia de permanencia. Y su silencio no es otra cosa que la liturgia invisible de quien ha comprendido que la estabilidad no es inmovilidad, sino vibración sostenida. Dentro del sistema zodiacal, Tauro se opone a Escorpio, y esa oposición revela una profundidad no siempre explorada. Tauro no es solo el que construye en la superficie, también es el que, como su signo opuesto, transforma desde lo interno. Pero mientras Escorpio atraviesa el abismo de la emoción a través de la intensidad, Tauro lo hace desde la contención, desde la fidelidad a lo que siente aunque no lo exprese, desde la dignidad del que no necesita exposición para tener certeza. Su transformación no es volcánica, es tectónica. Sus cambios no son explosivos, pero sí definitivos. Sus silencios no son sumisión, son conciencia de lo que merece ser dicho y lo que debe ser vivido sin ser pronunciado. En los planos más elevados del alma, Tauro conecta con las fuerzas espirituales que rigen el tiempo y el ritmo de la naturaleza. Su vibración está alineada con los ciclos lunares, con los solsticios, con las estaciones. Es el signo que lleva en su esencia la memoria del equilibrio entre dar y recibir, entre sembrar y cosechar, entre descansar y actuar. Por eso su silencio a veces desespera a los signos más impulsivos, pero en realidad está obedeciendo a una inteligencia superior, la del tiempo divino. Nada florece antes de tiempo sin pagar un precio. Nada permanece sin haber sido primero arraigado. Tauro guarda este conocimiento ancestral en su cuerpo y lo expresa sin necesidad de palabras. Lo transmite con su modo de estar, con su permanencia firme, con su lealtad vibratoria. El alma taurina, cuando está despierta, posee un poder alquímico que actúa sin ser anunciado. Puede convertir el dolor en solidez, la pérdida en belleza, el caos en estructura emocional. Su energía actúa como un bálsamo silencioso, que no elimina la herida, pero la convierte en lugar fértil de crecimiento. No cura con discursos, sino con presencia. No necesita ofrecer soluciones, porque su estar contiene la certeza de que todo encuentra su lugar cuando uno permanece. Su poder radica en que no intenta cambiar al otro, sino sostenerlo hasta que el otro se recuerde a sí mismo. Eso, en un mundo de máscaras y prisas, es una forma de amor revolucionaria. En los vínculos más íntimos, Tauro encarna un lenguaje emocional que trasciende las convenciones. A veces puede parecer distante, reservado, incluso inaccesible. Pero cuando alguien logra traspasar esa primera capa de contención, encuentra en Tauro un universo de sensibilidad muda que siente todo, que lo absorbe todo, que no olvida nada. Cada palabra no dicha, cada gesto fugaz, cada energía no expresada,
queda impresa en su memoria emocional como una marca invisible. Esta memoria no es rencor ni apego, es registro profundo. Es el archivo silencioso de todo lo que ha tocado su alma. Y por eso, cuando decide alejarse, no lo hace impulsivamente, sino porque su alma ya ha comprendido algo que el otro aún no ve. Y cuando decide quedarse, lo hace con una fidelidad que no se doblega, incluso cuando el entorno se derrumba. La relación entre Tauro y Venus no es solo un asunto de estética o placer. Venus, en su aspecto superior, es también la gran armonizadora cósmica, la frecuencia que ordena el caos a través de la belleza, el ritmo y la proporción. En Tauro, Venus se manifiesta como magnetismo silencioso, como atracción que no se impone, como deseo que no se apresura. Es la sabiduría del deseo encarnado, el que no consume, sino que cultiva. El que no persigue, sino que atrae por resonancia. En este nivel, el silencio de Tauro se convierte en una danza magnética entre lo que es y lo que está en camino, entre lo que está listo para ser expresado y lo que aún se está gestando. Su vida es un jardín invisible donde el alma va sembrando en secreto hasta que llega la primavera del alma, y todo florece sin necesidad de anuncio. La relación de Tauro con el sonido también es sagrada. Su silencio es precisamente la pausa que da sentido a la música. En la mitología esotérica, se dice que el universo fue creado a través del sonido, y Tauro, siendo guardián de lo acústico a través de Venus, comprende instintivamente que el silencio no es ausencia de sonido, sino su contenedor sagrado. Por eso muchas veces calla cuando otros hablan. Porque no desea añadir más ruido al mundo, sino preservar la posibilidad de una música auténtica. Sabe que cada palabra debe tener peso, vibración, propósito. Y cuando decide hablar, su voz tiene algo que otros escuchan incluso más allá del lenguaje. Es una voz que ha sido templada en la paciencia, afinada en la verdad, arraigada en la coherencia. En términos cósmicos, Tauro sostiene una de las llaves del despertar humano, la capacidad de estar presente sin necesidad de dominar. En su forma más elevada, es el alma encarnada que ha hecho las paces con la materia. Que no necesita huir del cuerpo para encontrar a Dios. Que ha comprendido que lo divino se manifiesta también en los sentidos, en la tierra, en la comida compartida, en el arte que no grita, en la vida que no se presume. Y ese mensaje es urgente para una humanidad que ha confundido la espiritualidad con la evasión, el amor con el sacrificio, y el poder con la imposición. Tauro no predica, pero enseña. No lidera, pero guía. No exige, pero transforma. Porque su forma de ser recuerda al alma colectiva que la vida no tiene que ser una lucha constante. Que existe una manera más lenta, más profunda, más verdadera de habitar el mundo. Su fuerza es tan sutil como irrevocable. Y eso lo convierte en una de las columnas invisibles de la evolución. Donde muchos se consumen intentando ser vistos, Tauro brilla desde el centro mismo de la sombra, como una brasa que no necesita llamaradas para mantenerse encendida por siglos. En cada silencio suyo, el universo respira. Y en cada paso lento pero firme, la historia se reescribe en una dirección más sólida, más serena, más duradera. Porque donde ha pasado Tauro, lo efímero se disuelve y solo queda lo real. Y lo real no necesita ser dicho, porque vibra, pulsa y transforma.